Hola, ¿qué tal? Os damos la bienvenida a un nuevo programa de Balón a Tierra Femenino, donde vamos a repasar toda la jornada que nos deparó el fin de semana pasado, con partido también de Champions por medio, con sorteo, todo lo comentaremos ahora. Y bueno, pues comenzamos con titulares, los titulares que nos ha dejado pues entre sexta y séptima jornada, entre todas las categorías. Principalmente sonrisas y lágrimas para el Real Madrid, que gana en Champions, pero pierde su primer partido en Liga, y además su filial se queda también con su primer partido sin marcar goles, empatando. Lo resumiremos un poquito después. Muy buena jornada para el Atlético de Madrid en todas sus categorías. Gana en Primera División y sus filiales, el B y C, obtienen también muy buenos resultados en la jornada pasada. Sobresaliente nuevamente para el Madrid Club de Fútbol Femenino, haciendo el más difícil todavía y también con un protagonismo de sus conjuntos filiales. Por fin podemos decir que el Rayo Vallecano despega, segundo partido consecutivo ganando, el tercero en 4 jornadas. Líder en el grupo cuarto de la tercera federación para un conjunto madrileño, para el Pozuelo. En el grupo 5, titulares también, pues las victorias de Olimpia Las Rozas y Futbolellas. Repasamos, vamos a ir ordenando un poquito todo esto y comenzamos por la Liga F, por la Primera División, donde, comenzamos por el equipo Milagro, como así lo denominamos, al Madrid Club de Fútbol Femenino, que, decíamos en los titulares, el más difícil todavía. Y el más difícil todavía fue su victoria 3-2 frente al Granadilla de Tenerife. Las cosas se ponían muy bien, 2-0 para el Madrid Club de Fútbol Femenino, con goles de Aida Esteve y de la Pichichi de Pundanangi. Con este resultado parecía que se llegaba al descanso, pero en el último minuto acortaba el conjunto tinerfeño distancias. Y ya en el segundo tiempo, en el minuto 85, empataba el Granadilla Tenerife, y cuando parecía que, esta vez el Madrid Club de Fútbol Femenino quedaba ahí en el empate, aparecía Laura Domínguez, Laurita, para, marcar un auténtico golazo en el minuto 94 y, dejar los 3 puntos en casa y conseguir además, ascender a la segunda posición de la clasificación de la Primera División. ¿Por qué? Porque el Real Madrid perdía su primer partido de la temporada, lo hacía además en la Ciudad Deportiva, en Valdebebas, 1-2 contra el Levante, otro de los gallitos de la categoría. A pesar del empate de Linda Caicedo en los inicios del segundo tiempo, el Levante, un equipo muy fuerte, muy potente, marcaba el segundo gol, los 2 de cabeza, los 2 a la salida de córner, y por tanto infligían la primera derrota al Real Madrid, que con esto desciende al tercer puesto, puesto que el Madrid Club de Fútbol Femenino, en su brillante temporada nuevamente, de momento va a la estela del Barcelona. Y en el otro partido, con equipos madrileños en la Primera División, triunfo a domicilio, en Huelva concretamente, del Atlético de Madrid femenino, que, ganaba 0-2, los 2 goles en el primer tiempo. Seila Guijarro, la nueva incorporación ex del Villarreal, hacía el 0-1, y lo que son las cosas, Cinta Rodríguez marcaba el segundo gol en el último minuto del primer tiempo. La ex del conjunto del Sporting Huelva le marcaba a su antiguo equipo. Esto suele ocurrir, es la ley de las ex y de los ex. Hasta aquí el repaso de la Primera División, pero como decíamos, las sonrisas del Real Madrid venían de parte de la Champions League. Ganaban 0-3 al Valerenga en el partido de vuelta del playoff eliminatorio para llegar a la fase de grupos. Recordemos, 2-1 había ganado el Real Madrid aquí en casa, y con este 0-3, entraba en el sorteo de lo que es la Champions que conocemos más habitualmente, parecida a, igual que la masculina, con grupos de 4 equipos, donde ha vuelto a quedar emparejada con el Chelsea, equipo el más complicado lógicamente del grupo. Recordemos, ya tocó la temporada pasada. Vuelve a París el Real Madrid, puesto que esta vez ha evitado el Paris Saint-Germain, pero le ha tocado la gran revelación de momento de la Champions, el París Fútbol Club, que eliminó al Wolfsburgo, uno de los equipos más laureados y desde luego mejores y favoritos casi para llegar a la final. Y el Häcken sueco, equipo de Gotemburgo, de Göteborg, que será el cuarto integrante de este grupo, en el que esperemos que el Real Madrid pueda
superarse a sí mismo, quedar entre los dos primeros y por tanto llegar a las rondas eliminatorias. Pasamos ahora a comentar el resto de las categorías. Comenzamos el repaso del resto de las categorías con la primera federación, con lo que sería la segunda división, con nuestros dos filiales de Madrid Club de Fútbol Femenino y de Atlético de Madrid. Suerte dispar. El Madrid Club de Fútbol Femenino rendía visita al Funda Albacete, un equipo bastante potente, diseñado desde luego para ascender y con muchísimas jugadoras que han militado en equipos madrileños. Perdía 3-1, como decimos, con, bueno, pues esperanzas con el 1-1 que anotaba Alba Ruiz en los principios del segundo tiempo, pero en el 71 y en el 75 2 goles seguidos del Fundación Albacete dejaban los 3 puntos en feudo local. Mucha más suerte tuvo el Atlético de Madrid B, viajaba a Cáceres y ganaba 0-2 con goles de Emma Moreno y gol también de Yolanda Sierra, de penalti. Bastantes protestas por el conjunto local al equipo arbitral. Bueno, pues en esta segunda división, competidísima, durísima, cualquier victoria a domicilio como el Atlético de Madrid B es de un enorme mérito y desde luego nuestros equipos de momento están evitando estos últimos puestos pese a ser filiales y jugar, pues como decimos, con auténticos equipazos. Pasamos a la segunda federación, a los dos grupos. También suerte dispar en esta jornada, en el grupo 1, jornada séptima. Bueno, pues la mejor noticia, aquí sí. Español 1, Rayo Vallecano 4. Por fin el Rayo, como decíamos en titulares, parece que coge la senda del triunfo, segunda victoria consecutiva, está muy holgada, espectacular, tercera de 4. Y los goles de Gemma Velasco, de la canterana, empataba el Español, marcaba de penalti Bruna Tavares el 1-2. Y luego, pues la dupla de goleadoras de estas últimas jornadas, Mary Martí e Iris Ponciano, que hacía el cuarto gol. Enhorabuena, Rayo, a seguir así en esta línea y bueno, pues a seguir escalando posiciones y dentro de muy poquito en los puestos altos de la tabla. Bueno, primer tropiezo y es noticia del Real Madrid B, empataba, o sea, ni siquiera perdía, 0-0 frente al Racing de Santander. La noticia es primer partido que no gana y además que no marca obviamente ningún gol. Y bueno, no es tan noticia si vemos que el Racing de Santander, pues quitando un partido que ha ganado, los demás los han empatado todos. Por tanto, cabía esperar que este partido no iba a ser nada sencillo. A 0 también, el Atlético de Madrid C empataba en Zaragoza contra el Zaragoza Club de Fútbol Femenino con una protagonista, con la guardameta, con Laura Zaballos, auténtica heroína del Atlético de Madrid C en este partido, que aparte de una actuación sobresaliente, paraba un penalti que, bueno, pues obviamente era decisivo completamente para que este partido acabara así, 0-0. Así que enhorabuena a Laura y al Atlético de Madrid C por este puntazo en Zaragoza. En el grupo 2 y en esta séptima jornada de la segunda federación, también un meritorio empate del Getafe femenino en Tierras Canarias frente al Real Unión de Tenerife. Se adelantaba 2 veces el Getafe, 0-1. Bueno, de sus últimos fichajes de Jennifer Abaudi, empataba el conjunto isleño, 1-2 también del Getafe femenino de Toco Acta, pero bueno, pues volvía a empatar el Tenerife muy prontito, quedaba casi todo el segundo tiempo por delante y bueno, al final quedó en tablas el resultado. En cualquier caso, pues muy buen partido del Getafe femenino y muy buena temporada, aunque esperamos que vaya sumando de 3 en 3 porque plantilla para estar en los primeros puestos indiscutiblemente tiene y seguro que, bueno, pues acaba en estas primeras posiciones. Mencionar que en este partido hubo protestas para todos los gustos, desencanto con el equipo arbitral, 3 expulsiones de los 3 de cuerpo técnico, una expulsión del Real Unión de Tenerife y 2 de nuestro Getafe femenino por observaciones y por protestas. Esperemos que vaya mejorando el arbitraje en nuestro fútbol femenino. Pasamos ahora a repasar toda la tercera federación y con alguna sorpresita. Y en esta tercera federación, pues la sorpresita es que estábamos guardando para hablar del Rayo Vallecano B, que hasta ahora no lo habíamos hecho en programas anteriores, pero bueno, lo vamos a hacer ya, sobre todo para darles ánimo.
Estamos en la 7ª jornada, milita en el grupo tercero, que hasta ahora no lo habíamos dicho, que solíamos hablar del cuarto y del quinto. Y, bueno, esperábamos la primera victoria o el primer punto. ¿Por qué? Porque en las 7 jornadas, esta incluida, el Rayo B ha perdido todos los partidos, no ha puntuado. En este caso, jugaba en Zaragoza con el filial del Zaragoza Club de Fútbol Femenino, perdía 6-0. Bueno, pues recordemos, el Rayo B descendía la temporada pasada, pero bueno, pues al final mantuvo la categoría porque había equipos que no pudieron ser inscritos, etcétera, y fue alojada en el grupo tercero de la tercera federación. Bueno, pues es un equipo jovencísimo, prácticamente con casi todas las futbolistas de divisiones inferiores, y tiene que, bueno, amoldarse a una categoría muy potente como la tercera federación, y seguro que lo harán estupendamente en las próximas jornadas. Pasamos al grupo cuarto, en el que, bueno, mencionamos sobre todo al Pozuelo femenino, que ganaba 3-1 al Dinamo de Guadalajara y que, bueno, mantiene el liderato, que no es flor de un día, que va a ser liderato para bastante tiempo. Marcaba el 1-0 Paula Orejón, Adri Morcuende hacía el segundo, Marina Martí marcaba para las alcarreñas, para el Dinamo de Guadalajara, y finalmente de penalti Laura Barbero, la jugadora burgalesa, hacía el tercer gol para las líderes del grupo cuarto. En este grupo cuarto, partidazo inconmensurable del filial C del Madrid Club de Fútbol Femenino, que ganaba 4-3 a la Nucía de Alicante. Marcaba Marina Burzaco el 1-0, Claudia Indias, que ya hemos hablado de ella en otros programas, el 2-0, y cuando parecía que estaba muy encarrilado el partido, remontaba el conjunto alicantino, se ponía 2-3 en el marcador, y bueno, pues doblete de la gran protagonista del partido, de Celia Rubio Cortezón, con sus dos apellidos, que marcaba en el 80 y 87 para voltear el marcador y dar los 3 puntos y ese 4-3 definitivo al Madrid Club de Fútbol Femenino C. No tuvo tanta suerte el Villaviciosa de Odón, que perdía 1-2 frente al Aldaya Valenciano, y eso que Ampi marcaba el 1-0 para el conjunto de Villaviciosa, pero bueno, remontaba el conjunto visitante y así quedó el partido. Tampoco tuvo suerte el Torre, que perdía 2-4 frente al Betis B. Pasamos al grupo quinto de la tercera federación, con resultados de todo tipo. Comenzamos por la goleada de nuestros equipos madrileños. Las Rozas, que no roza, que da de lleno, marcaba 5 goles y ganaba 5-1 al San Fernando Gaditano. Volvía a mojar, volvía a marcar Nadia Meinin, y lo hacía para poner el 1-0 en el marcador, doblete de María Moya, y también marcaba Paqui y marcaba Cristina Gonzalo para el conjunto de Las Rozas. 5-1, partidazo, y nos está acostumbrando muy mal Las Rozas, porque cada jornada, bueno, pues no solamente gana, sino que golea. Goleada en contra, accidente para el equipo de Coslada, para el Samper, que perdía 6-0 frente al Advi, al Ciudad Alcalá de Sevilla. Bueno, pues ahí lo dejamos, un accidente, no pasa absolutamente nada. Gran temporada del Samper, y volverán los triunfos seguramente, ojalá, la semana que viene. Y despedimos el resumen con 2 victorias, pues de equipos que esta temporada lo están haciendo en casi todos los partidos. Olimpia Las Rozas sigue en su segundo puesto y en ese pulso, en esa pugna con Sport Extremadura. Ganaba 0-2 en Córdoba a la Rambla, lo hacía con goles en minutos decisivos. En el 44, Lucía Sánchez hacía el 0-1 y Gabriela de la Villa, hacía en el 89 el 0-2 para Olimpia Las Rozas. Sensacional temporada de momento para el conjunto roceño. Y Futbolellas de Torrejón ganaba 3-1 al Oceja de Cantabria, de Santander, de Santillana del Mar concretamente, y lo hacía pues con goles muy habituales de Cris Barbellido. Empataba el conjunto cántabro, y en el 74, pues la gran alegría de la jornada. Unos minutos antes se había incorporado al terreno de juego Vanessa Martín, después de 350 días de baja por lesión, un año, y un año después salía y anotaba el 2-1 en el 74, y finalmente Lucía Medina hacía el 3-1.
Enhorabuena para Vane, enhorabuena para Futbolellas, enhorabuena para todos los equipos madrileños, los que hayan ganado y los que, bueno, no lo han podido hacer, pero que, bueno, seguramente en jornadas posteriores lo harán y sobre todo que llevan una temporada magnífica. Esto es lo que ha dado de sí el fútbol femenino madrileño en la última semana. Recordemos, la próxima jornada no hay ni primera división ni primera federación, puesto que juega la selección española. Hasta aquí llega el repaso en balón a tierra del fútbol femenino. Os emplazamos para el martes de la semana que viene, para la semana siguiente. Hasta entonces, cuidaros mucho. Hasta luego.